Bueno, muchachos, muy buenas tardes para todos. Siendo las 6:09 de la tarde del día 28 de agosto, comienza la grabación de la clase curso complementario de Excel intermedio para la empresa Coas Cadena. Bueno, muchachos, haciendo una pequeña retroalimentación de lo que vimos la clase pasada, eh, en la clase anterior dimos por finalizado la guía número 1, ¿sí? Hoy ya comenzamos la guía número 2, entonces vamos a comenzar a ver un poquito. ¿Listo? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que vamos a trabajar ya en esta guía? Y la vamos a trabajar de la mejor manera entonces posible para poder culminar a cabo también esta guía número 2. ¿Listo? Bueno, entonces observemos un poquito. Entonces, vamos para la guía número 2. Miren que es, me dicen por favor si están viendo mi pantalla, por favor, antes de comenzar. Muchas gracias. Sí, profe, ya la vemos. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, la denominación del programa es el manejo intermedio de la herramienta de hojas de cálculo Excel. Miren que es la misma competencia es la primera, aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta las necesidades de la unidad administrativa. ¿Qué cambia? El resultado de aprendizaje. Entonces, miren que en esta nueva guía, el resultado que vamos a aprender a alcanzar es prever los resultados de un modelo de hoja de cálculo utilizando escenario y búsqueda de objetivos. Entonces, miren que en esta la duración de la guía son 20 horitas. Entonces, vamos a mirar la presentación. Trabajar e identificar herramientas y funciones de una hoja de cálculo en Excel. Hoy en día, más que un conocimiento, es un plus, es un valor agregado, dado que puedo generar de forma eficiente y productiva informes y reportes que comúnmente me solicitan en las empresas, con el objetivo de poder hacer seguimientos que contribuyan a fortalecer los procesos internos y externos de la organización. Por esta razón, las empresas buscan personas que cumplan con ciertas cualidades personales, como el liderazgo, trabajo en equipo, actitud positiva, honradez, entre otros. Pero también se busca ese perfil que tenga habilidades y destrezas con la información que se maneja dentro de una hoja de cálculo, cual sea el sector, industrial, manufacturero, finanzas, contable, académico, etc. Por ello, hacer uso de forma correcta de Excel y sus respectivas herramientas y funciones generan expectativas y razones suficientes para mantener en el tiempo dentro de la empresa, ya que se puede justificar y ratificar una posición por ese aporte y capacidad continua frente al uso de herramientas informáticas. El desarrollo de la presente guía permite en el aprendiz el conocimiento de las herramientas más funcionales de Excel, además de la elaboración e interpretación de los argumentos de algunas funciones para ser aplicadas de acuerdo a las necesidades y especificaciones de la base de datos que se encuentre trabajando. Entonces, vamos con el punto 3, formulación de las actividades de aprendizaje. Una función es un procedimiento predefinido, prediseñado, que ya está en Excel. Yo, cualquier función, yo no la puedo cambiar, ¿sí? A no ser de que yo sea programador. Pero las funciones ya vienen preestablecidas. Por eso, miren que muy clarito nos dice un procedimiento prediseñado o predefinido que ha sido incorporado en Excel desde su fabricación y que nos ayuda a realizar cálculos utilizando los datos que proporcionamos como sus argumentos. Para utilizar correctamente las funciones de Excel, necesitamos conocer a la perfección cada una de sus partes, como su nombre y sus argumentos obligatorios y opcionales. Entonces, a medida que vamos a empezar a trabajar, vamos a mirar cuáles son obligatorios y cuáles son opcionales. ¿Listo? Nadie, miren lo que dice, nadie puede cambiar el comportamiento de las funciones de Excel porque su funcionamiento ya está programado dentro de la herramienta. Pero podemos aprender a utilizar la amplia gama de funciones disponibles. Microsoft
ha creado diferentes categorías para organizar las funciones, de tal manera que sea un poco más productiva la búsqueda de la misma o se puedan encontrar de una manera más organizada y simple. ¿Listo? Entonces, observen que cuando yo ingreso a Excel, miren que yo me voy a dedicar mucho en esta parte, donde está el botón F de X, porque el F de X simplemente él me va a permitir insertar una función. Miren que en este caso hacemos uso de la función suma. Miren que siempre va, que ya la vamos a mirar enseguida, va el igual, la función sin espacio, voy a abrir un paréntesis, pongo los argumentos o las celdas, los datos donde están y cierro paréntesis. Miren que yo la puedo ejecutar o con Enter o simplemente dándole en el chulito de la verificación, ¿sí? En el OK o también la puedo cancelar cuando yo presione el botón X. ¿Listo? Entonces miren lo que nos dice. La sintaxis de cualquier función es nombre de la función. Miren que yo no pongo ni espacios ni nada. Simplemente nombre de la función, abro paréntesis, argumento 1, argumento 2 y mire que todo va separado con punto y coma, ¿cierto? Miren que eso yo ya se los había explicado en el curso 1, ¿sí? Pero para ustedes, muchachos, los que no estuvieron conmigo, profe, ¿y por qué yo separo con punto y coma? ¿Por qué mi computador yo le separo con coma? Entonces recuerden muchachos que siempre depende es de la configuración que yo tenga puesto en mi equipo o en mi portátil, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los portátiles, cuando la gente lo configura o trae los equipos de Estados Unidos, allá no se utiliza el botón ñ o la tecla ñ, ¿cierto? Allá simplemente utilizan la tecla N. Entonces, cuando yo voy a separar un argumento o un dato o una celda, el computador viene configurado en el idioma inglés Estados Unidos. Y ustedes muy bien saben que el carácter de separación de miles allá es la coma y el carácter de separación de miles aquí es el punto. Nosotros aquí en Colombia, ¿para qué utilizamos la coma? Para especificar que un número tiene decimales. En cambio, en Estados Unidos, para usted decir que es un decimal, es con punto. Entonces, mire que siempre cambia un poquito. Entonces, si yo, por decir algo, o cada uno de ustedes tiene un computador y van a meter una función, que ahorita yo les voy a explicar cómo lo hago, entonces cuando yo voy a separar un argumento, un dato, yo tengo que fijarme bien cuál es el carácter de separación, si es punto y coma o es coma. Si yo lo estoy separando con punto y coma, quiere decir que yo tengo bien configurado el teclado. ¿En qué? En español. Si yo lo tengo configurado con coma, quiere decir que la distribución de mi teclado está en inglés. Entonces hay gente que dice, profe, ¿y entonces? Y entonces yo no lo puedo cambiar. Claro, uno puede cambiar todo. En un computador usted puede poner el idioma que usted quiera y simplemente configura el teclado a su región, entonces no tienen problema. Deme un segundo, yo miro quién está tratando de entrar. Don Miguel, muy buenas tardes, bienvenido a la sesión. Buena tarde, gracias. Catalina, buenas noches, bienvenida a la sesión. Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir. Entonces, miren lo que nos dice por acá. Entonces ya les estaba diciendo.
Que la sintaxis de cualquier función, simplemente cuando yo la meto, es nombre de la función, abro paréntesis sin dejar espacio. Argumento 1, punto y coma, argumento 2, punto y coma, los argumentos que necesite, ¿sí? Por eso ahí dice punto y coma, argumento n, sea 1, sea 10, sea 255, sea 20, sea 30. Entonces, a medida que vamos viendo las funciones, yo les voy a decir hasta cuántos argumentos se puede meter en cada una de las funciones. Hay unas que tienen poquitas, hay unas que tienen muchas, entonces eso dependerá de cada función. Al insertar una función se debe tener en cuenta lo siguiente. Si la función va al comienzo de una fórmula, debe empezar por el signo igual. Miren que eso no tiene discusión. ¿Cuándo o cómo yo inserto una fórmula en Excel? Miren que yo antes de insertar una fórmula, yo tengo que empezar siempre con el signo igual. Y pues yo ya la llamo. Si yo me sé y me sé cuál es la fórmula, pues yo la escribo. Si yo no me la sé, pues simplemente voy al botón y insertar función, busco en una de las categorías que me está diciendo que tiene Excel, que ahorita la vamos a ver, simplemente la busco, la selecciono, le doy a abrir y él me va mostrando cuáles son los argumentos que tengo y que tengo que dar. ¿Listo? Miren lo que dice. Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. No dejes espacios antes o después de cada paréntesis. Entonces miren lo que nos está diciendo. Cuando usted inserta una función, inmediatamente abre un paréntesis. Usted no pone el espacio. Yo no sé por qué la mayoría de nosotros, y yo me incluyo, y todas las personas que utilizan sistemas, yo no sé por qué utilizan tanto y son tan pegados de la barra espaciadora. A todo le tienen que dar barra espaciadora. ¿Van a escribir algo? Barra espaciadora. Miren, yo a todo el mundo le digo, no se acostumbren tanto a eso. Y van a ver ahora en Excel, en esta parte que vamos a utilizar muchas fórmulas, que un espacio cuenta. No es lo mismo usted buscar el nombre Ruby, ¿sí? Que tiene 4 caracteres, a Ruby con espacio, ¿sí ven? Ruby con espacio tiene 5 caracteres. Y eso yo lo he descubierto en algún ejercicio o en algún examen que pongo. Profe, no me da, mire, ya he hecho lo que usted siempre me dice, que revise la fórmula, la he digitado como 10 veces, profe, y no me da. Entonces, cuando yo me acerco y le veo, seguro está bien escrito la palabra. Entonces, recuerde que usted no solo tiene que mirar que la fórmula esté bien escrita, como le dice la función, ¿sí? Ya seleccionó bien los argumentos, sí, profe, ya lo vi, pero resulta que usted cuando metió los datos, usted a todo le puso un espacio. Entonces, usted tiene que empezar a mirar por ahí. Yo no solo tengo que mirar la función, los argumentos, sino los datos que estoy metiendo, ¿sí? Por lo mismo que le estoy diciendo, ojo con el espacio, ¿sí? Porque el espacio también cuenta. Miren lo que dice acá. Los argumentos pueden ser valores constantes, número o texto, fórmulas o funciones. ¿Listo? Y miren lo que yo les decía ahorita. Los argumentos deben separarse por un punto y coma, ¿sí? En algunos casos con coma, lo que yo les decía. Si yo tengo configurado el equipo como inglés Estados Unidos, pero depende, miren ahí, pero depende de la configuración previa que se haya configurado en el computador. ¿Sí ven? Miren que yo siempre les coloco eso. ¿Por qué? Porque es que yo he tenido también aprendices que me llaman y me dicen, profesor, usted es un mentiroso. Y yo, pero ¿cómo que un mentiroso? ¿Por qué mentiroso? Profe, porque usted me dijo que siempre yo tengo que separar un argumento con punto y coma y mire que esta chanda de computador yo lo separo con un coma. Entonces yo le digo, mi niña, usted recuerda que yo muy clarito le dije que cuando yo voy a trabajar en Excel, yo tengo que mirar qué configuración
regional tiene mi computador? Profe, ¿cómo así? Usted nunca me dijo eso. Y yo, mi niña, ¿sí ve? Entonces, usted primero mire qué distribución de teclado tiene su computador. Mírelo en este momento. Entonces le doy las indicaciones como, profe, está en inglés Estados Unidos. Y le dije, ¿vio? Por eso usted lo tiene que separar con coma. Tiene que cambiar el idioma a español Colombia para que le funcione con punto y coma. Y después de que lo cambia, sí, profe, así era la fórmula, muchas gracias. Entonces, si ven, entonces, antes de ustedes emitir un juicio o decir es que uno es muy mentiroso, es que, profe, usted nunca dijo, miren, para eso tienen las guías, léanlas. Y por eso yo les insisto tanto, revisen, analicen primero la información, miren qué tengo para que no les vaya a salir ese tipo de errores. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer literal, el literal número A. Miren qué dice las funciones de texto. Entonces vamos a trabajar este primer ejercicio todo con las funciones de texto. Entonces observen lo que me dice acá. Permiten concatenar, unir. Concatenar es unir. Unir cadenas de caracteres. Remover los espacios en blanco. Reemplazar ciertos caracteres por otros y muchas cosas más que te permitirán manipular las cadenas de texto para obtener los resultados deseados. Entonces, observen muchachos, en ese cuadrito, miren que yo metí algunas de las funciones de texto. Profe, ¿y cuáles son? Miren que en la columna A está la columna derecha, encontrar, hallar, izquierda, mayusé, minusé y repetir. Algunas, porque aquí en los ejercicios que vamos a practicar vamos a realizar o a buscar otras funciones. Entonces, miren lo que yo tengo en la columna B y C. Denme un momento, por favor. Wilson, muy buenas noches, bienvenido a la sesión. Bueno, entonces, observen muchachos que yo tengo la Buenas noches columna, para todos. Muchas gracias, profesor. con mucho gusto, claro que sí. Entonces, miren muchachos que en la columna B y C yo tengo los ejemplos. ¿Listo? Entonces, observen lo siguiente. Entonces, miren que yo tengo, por decir algo, vamos a utilizar la función derecha. ¿Qué me sirve la función derecha? Entonces, miren, en la columna B yo tengo el nombre que se llama Carolina, ¿cierto? Y en la columna C tengo apellido. Entonces, resulta que yo quiero encontrar o separar con la función derecha, yo quiero encontrar en el nombre Carolina que me extraiga los dos últimos caracteres. Entonces, miren cómo yo la invoco. Igual escribo derecha, abro paréntesis, selecciono la celda que necesito. En este caso sería B2, que es donde está Carolina, le pongo coma y mire que utilizo dos caracteres. ¿Qué significa esos dos caracteres? Que me extraiga los dos últimos de la derecha. ¿Cuál es el resultado? NA. Si yo le cambiara ese 2 por el 4, ¿qué me traería? Me traería el nombre Lina. Entonces miren que cuando yo invoco la función derecha, él va a coger de atrás hacia adelante el número de caracteres que usted le ponga. 2, 3, 4, 8, 10, los que usted necesite. El caso contrario de la función derecha, mire que ahí está en la fila número 5 la función izquierda. ¿Qué me hace la función izquierda? Pues hace lo contrario de la función derecha. Me va a traer de la celda lo que empiece de izquierda a derecha. Miren, en este caso, tengo el nombre Carla y yo le pongo la función igual izquierda de la celda B5 y extráigame el primer carácter. ¿Qué resultado me entrega? La K de kilo. ¿Sí ven? Entonces yo tengo la función derecha
y la función izquierda. ¿Listo? Ya ahorita vamos a empezar a practicar eso. Miren lo siguiente. Tengo dos que son muy útiles. La función encontrar y la función hallar. Funcionan exactamente igual, ¿sí? Pero miren que yo puedo utilizar esas dos. Profe, ¿y para qué sirven? Entonces, miren el primero, la función encontrar. Tengo el nombre Juana, ¿listo? Y miren cómo yo invoco la función igual encontrar, abro paréntesis y miren cómo yo tengo que buscar siempre un carácter de texto. Siempre lo tengo que meter entre comillas. ¿Por qué? Porque es un carácter de texto. Y ustedes dicen, profe, ¿y por qué los números no se tienen que meter entre comillas? Pues simplemente porque los números es lo representativo de Excel. Si ustedes ven Excel, es una hoja de cálculo. ¿Y para qué sirve? Para calcular, principalmente números. Pero cuando yo utilizo la función o utilizo un carácter de texto, entonces yo lo tengo que meter entre comillas. Miren, ahí está. Encontrar, abro paréntesis, abro comillas, N, cierro comillas, coma. ¿De cuál celda? De B3. En este caso sería donde está la palabra Juana, coma. Y miren, yo le pongo 1. ¿Qué quiere decir eso? Que empiece desde el carácter 1. ¿Y cuál es el carácter? El carácter 1 sería la J, el carácter 2, la U, el carácter 3, A, el carácter 4, N, y el carácter 5, ¿cuál? La A. Y miren que el que me está entregando el resultado, el número 4. ¿Qué me va a decir? Que en la posición número 4 está el carácter que estoy buscando, que es la N. ¿Sí? Miren que casi lo mismo funciona igual el hallar. Miren que yo tengo el nombre Carlos y le pongo igual hallar, abro paréntesis. En este caso, quiero hallar la letra O. ¿De cuál carácter? ¿De cuál celda? De la B4. Y miren que tengo y que empiece por el carácter número 1, que empiece por la C. C1, A2, R3, L4 o sería la posición 5. ¿Cuál es el resultado? Me dice, en la quinta posición está la letra que usted está buscando, que es la O. ¿Bien? Bueno, caso seguido, miren que tenemos dos funciones muy útiles, mayus C y minus C. Miren que estas dos funciones lo que hacen es que la primera, mayus C, me convierte todas las celdas que yo seleccione en letra mayúscula. El caso contrario, el minus C, él me convierte todas las letras en minúscula. Yo simulo o yo hago mucha analogía de estas dos funciones con los dos botones que tiene Word. Miren que ustedes, se los voy a poner aquí pues como a manera de ejemplo, miren que ustedes cuando abren Word, ¿sí? Miren que normalmente ustedes encuentran dos botoncitos aquí, ¿sí ven? Miren que perdón, eh, esa no es. Miren que este botoncito, ese botoncito, él me dice, miren que yo puedo encontrar minúsculas y mayúsculas. Esas dos funciones de Excel me van a hacer esto. Él me reemplaza el texto que yo selecciona, ya sea por mayúscula o por minúscula. ¿Listo? Y la función repetir. ¿Qué hace la función repetir? Pues simplemente, como su nombre lo indica, repite tantas veces el carácter o la letra que yo quiero. Miren en este caso, ¿cuál es el ejemplo? Miren que yo quiero repetir la celda B8, en este caso es Cecilia, coma, ¿cuántas veces? 2. ¿Cuál es el resultado? Cecilia, Cecilia. Miren que en el ejemplo de abajo, yo ya no quiero repetir una celda. Voy a escribir lo que quiero repetir. Miren, dice repetir, abro paréntesis,
entre comillas, la palabra hola, cierro comillas, ¿cuántas veces? 3. Y el que me pone hola, hola, hola. ¿Sí ven? Entonces, por nombrar algunas, ¿sí? Entonces, miren que ahí las tenemos. Entonces, observemos que ya en la parte de abajo, entonces ya nos dice, se hará uso de los siguientes archivos, los cuales incluyen ejercicios de ejemplo para aplicar. Entonces, ¿qué quiero que hagan ahora, muchachos? Entonces, de la guía, vamos a abrir el primer archivo que yo les compartí esta mañana, que se llaman las funciones de texto. Entonces, abrámoslo y por favor, lo primero que van a hacer es que se van a ubicar en la hoja que dice igual. ¿Listo? Recuerden lo que yo les decía con la guía anterior. Analicen primero qué información tengo en el cuadro. ¿Listo? Entonces, vamos a analizarla. Tomemos 2 minuticos y ya estoy con ustedes nuevamente. Siempre como ahorita tu saco, 3 veces en introducción. Le sacaba y está total. Vuelve y se le salía una. De ellos sí, de todo. De que vos ya estoy en la puesta, pero en bueno. Entonces vamos con el primer ejemplo, muchachos. Pónganle pues cuidado. Entonces, observen ese primer cuadro que yo tengo ahí. Entonces, miren, muchachos, que qué me está diciendo. Entonces, resulta que yo tengo en el primer cuadro algo que dice datos, ¿cierto? Observen. Entonces, tengo el nombre del titular, la cédula y el crédito. Entonces, haga de cuenta que yo tengo como una simulación de un crédito en un banco o en una empresa, ¿cierto? Y miren que al lado derecho yo tengo una confirmación de datos. Miren que ahí dice el titular y la cédula. En el cuadro de abajo, mire que está para yo confirmar los datos cuando el señor viene a abonar el crédito. Mire que ahí tengo la base de confirmación, ¿cierto? Nombres y apellidos. Y además de eso, tengo la cédula, ¿cierto? ¿Qué me pide el ejercicio o qué me está diciendo? Verificar si los datos de titularidad y documento de identidad son iguales. Entonces yo tengo que mirar eso. Entonces vamos a hacer un poquito de retroalimentación de lo que vimos en el primer curso. Miren que aquí yo tengo que utilizar un operador de comparación. ¿Sí? ¿Por qué un operador de comparación? Porque yo tengo que comparar si este primer nombre que dice Paola Andrea Martínez Ruiz es igual al de la base de datos de confirmación para poder debitarle o acreditarle ese crédito. Viene a pagar la cuota, pero yo tengo que mirar si esa señora es la correcta, tanto en el nombre como en la cédula. Observen una cosa, ¿cómo lo voy a hacer? Miren que aquí en cada una de estas hojas está el nombre de las funciones que vamos a utilizar. Entonces, miren que en la primera yo voy a utilizar la función igual. Y ustedes dicen, profe, ¿cómo así hay una función igual? Claro, la función igual me permite comparar dos cadenas de caracteres. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se hace. Entonces, observen. Miren que cuando yo me paro aquí en titular y yo lo puedo hacer de dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras? La primera, voy al botón que dice insertar función. Miren que yo no le puse ni igual ni nada.
cuando yo inserto la función, él automáticamente me pone el símbolo igual. Observen que él me dice aquí, seleccione una categoría. Resulta que a mí siempre me va a aparecer las usadas recientemente, las que yo utilizo con más regularidad. Entonces, como estamos viendo las funciones de texto, mire que Excel, cuando yo le hago un clic en este botón combo, aquí están todas las categorías que engloba cada Excel en cada una de las categorías. Entonces, mire que aquí están las usadas recientemente, todo, financiera, fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, búsqueda y referencia, bases de datos, texto. Entonces, llegué hasta la categoría que necesito, que en este caso sería la función de texto. Miren que cuando yo le hago un clic a la categoría que necesito, él me va a entregar unas funciones que hacen parte de las funciones de texto y él siempre me las pone en orden alfabético de la A a la Z. Entonces yo voy a buscar la función que me están diciendo, la función igual. Entonces, miren que como está en orden alfabético, yo empiezo a bajar y miren que aquí está la función igual. ¿Qué hace esa función? ¿Para qué sirve? Cuando usted le hace un clic, miren que en la parte de abajo él le dice igual, abre paréntesis, texto 1, punto y coma, texto 2. ¿Qué hace esa función? ¿Para qué sirve? Comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales y devuelve verdadero o falso. Mire que es todo lo que me va a entregar. Igual, distingue mayúsculas de minúsculas. Entonces, miren qué importante porque él está haciendo la salvedad. Distingue mayúsculas de minúsculas. ¿Listo? Entonces, observen que yo le voy a decir aquí aceptar y miren que él me va a entregar los argumentos de la función, ¿cierto? Miren que cuando yo utilizo eso, cuando yo me paro en el primer campo, miren que él me va diciendo para qué me sirve. El texto 1 es la primer cadena de caracteres. Y miren que cuando me paro ahí, pues yo simplemente escojo el primer nombre, Paula Andrea Martínez. Si yo me ubico en la segunda, miren que el texto 2 me dice, es la segunda cadena de texto. Si yo bajo, le hago un clic en la primera, ya voy a comparar la primera con la segunda. Y observen que yo antes de darle a aceptar, miren que él ya me va a entregar un resultado. Él me dice, es verdadero. Observen, yo le doy a aceptar y miren que él me entrega verdadero. Y usted dice, profe, ¿y eso tan sencillo? Sí. Entonces, yo no me preocupo cuando me sale la palabra verdadero. ¿Dónde me tengo que preocupar? Cuando me sale la palabra falso, porque ahí no hay integridad de datos. O observen, miren que yo lo copio o lo arrastro y miren que me salen 3 palabras falsas. Y uno, ay, juepucha, ¿qué pasó? Ahí es donde usted tiene que intervenir. Entonces, miremos el primero. Lo voy a señalar con amarillos. Mire, siempre ustedes, por precaución, siempre resáltenlos, los que no le dé, para que usted lo pueda comparar. Entonces, yo vengo y miro el primero. Karen Melisa Calderón Correa. Y uno, uy, ¿qué pasó? Vengo y miro. Karen Melisa Calderón Corredor. ¿Qué tiene de diferente? El apellido. Mire que uno es Correa y el otro es Calderón, ve, Corredor. Entonces, ahí es donde yo tengo que entrar a verificar qué fue lo que pasó. ¿Será que lo copiaron mal en la base de confirmación? ¿Será que yo lo capturé mal cuando ella vino a pagar la cuota? Entonces, ¿qué toca? Llamar a la señora que me envíe o yo le pregunto vía telefónica cuáles son los apellidos, ¿sí? O de una vez voy y le pido la cédula y ya lo corrijo donde sea. ¿Listo? Entonces, miren qué importante es tener ese. Miren el segundo.
Gustavo, Gustavo Adolfo Flores Ortiz. Vengo y comparo, Gustavo Adolfo Flores Ortiz. Profe, ¿pero qué pasó? Si tiene los mismos nombres y apellidos. Sí, pero ¿recuerdan ahorita cuando invocamos la función que él me dice que distingue mayúsculas de minúsculas? Sí, profe, pero todo está en minúscula. Claro, todo está en minúscula. Pero miren hasta el mínimo detalle. ¿Cómo está Gustavo arriba? Miren que Gustavo está con B pequeña. Y miren abajo cómo está Gustavo con B grande. Entonces miren que eso es una diferencia. Una letra me hace la diferencia. ¿Listo? Entonces yo tengo que tener muy buena ortografía, porque si voy a utilizar un campo o una fórmula o una función que me va a comparar dos celdas, miren que hasta el mínimo detalle él está mirando. ¿Listo? Vamos a mirar el tercero. ¿Cuál es el error con el tercero? Entonces miren acá. El tercero, Andrés Felipe Ospina Mora. Miren el último, Andrés Felipe Ospina Morales. ¿Cuál es la diferencia? Les. Mire, en uno es Mora y en el otro Morales. ¿En dónde estuvo el error? ¿Sí ven? Entonces miren muchachos, cómo es de importante yo entrar a verificar ese tipo de cosas. ¿Listo? Para que ustedes se den cuenta qué es lo que está pasando con eso. ¿Listo? Entonces, miren que hasta el más mínimo detalle es donde me muestra cuál es el problema que yo estoy teniendo en mi celda. Entonces, vamos a observar una cosa, muchachos, pónganle en cuidado. Miren que aquí yo les mostré cuál era, discúlpenme, yo borro esto aquí. Miren que yo les mostré que yo le hago un clic en insertar función, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero, muchachos, es que ustedes con el paso de los días o con el paso del tiempo no utilicen tanto esta función. Miren, ¿por qué se los digo? Y se los digo muy respetuosamente y muy cariñosamente. Porque uno se acostumbra a utilizar ese y nunca utiliza la mente. Entonces, hagan ese ejercicio para recordar. Entonces, ¿cómo es? Miren que yo voy a poner la función o el símbolo igual. Entonces, el profe dijo que para comparar era la función igual. Miren que yo la puedo escribir en minúscula, en mayúscula, y siempre él me va a mostrar aquí. ¿Es la función que necesito? Claro, dele doble clic. Miren que él automáticamente me abre el paréntesis. Miren que yo cojo la primera y miren que aquí ya estoy seleccionando el texto 1. Luego el texto 1 me dice punto y coma, y se ubica en el texto 2. ¿Cuál es el texto 2? Este. Listo. Terminé. Observen lo que yo voy a hacer. La mayoría dijera, profe, tiene que cerrar el paréntesis. Sí, pero cuando usted termina la fórmula, porque ya no hay más argumentos, usted le puede dar igual o le puede dar enter, perdón, enter, ¿sí? Porque ese es el final de la fórmula y él se lo cierra automáticamente. Miren, yo le doy enter, miren que él me muestra ese resultado. ¿Listo? Miren la otra manera que hay. Les voy a enseñar las tres maneras. El primero con este, el segundo escribiéndola o tipeándola y la tercera simplemente con el carácter igual. Y uno, profe, ¿cómo así? Claro, la función se llama igual, pero miren lo que yo puedo hacer. Yo pongo el igual, solito el igual. Selecciono la primer cadena. Vuelvo y pongo el símbolo igual y selecciono la cadena de abajo. Profe, ¿y usted qué está haciendo ahí? El símbolo igual me permite comparar dos cadenas de caracteres. Le doy enter. Miren que me entrega el mismo resultado. Entonces, miren que el símbolo igual me permite comparar dos cadenas. Profe, ¿y dos cadenas cómo? De texto, numérico, como quieran. Miren que ahí la hicimos.
si yo la copio, me va a entregar el mismo resultado. Profe, y con números, exactamente igual. Igual, cojo la cédula, igual, y vengo y selecciono la cédula. Enter, miren, me va a entregar. Y si la copio, entonces me tengo que preocupar, usted ya sabe por cuáles, por los que son los falsos. Entonces uno viene y dice, uy, ¿qué pasó con la cédula? La misma historia. Entonces miren que mientras ustedes hacen esto, les va a quedar tiempo para que puedan revisar. Mire que ya todo depende, es del análisis que usted haga. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo está claro hasta ahora? ¿Cómo vamos? ¿Vamos Bien, bien? profe, gracias. Sí, Sí, señor. listo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, miren que esta no tiene mayor ciencia, ¿cierto? Ustedes ya saben, la función igual o simplemente el carácter igual. Bueno, vamos ahora a la segunda hoja, a la hoja que dice reemplazar. Entonces, ¿qué me va a indicar eso? ¿O para qué? ¿Qué es la función? Entonces, vamos a utilizar la función reemplazar. Pero entonces, recuerden primero, analicemos la información. Entonces, miren la primer tabla. En la siguiente tabla, modifique los siguientes números fijos, reemplazando los tres primeros por el número 536. Entonces, uno dice, venga, venga, ¿cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Entonces, observen los números y miren que ahí está el primer ejemplo. Miren el primer teléfono. Tengo 111-350-2489. Entonces me dice que yo tengo que reemplazar los primeros tres caracteres, que en este caso sería el 111, y lo reemplace por el número 536. Miren dónde está el número nuevo. 536 y queda el mismo teléfono. 350-2489. Ah, bueno, listo. Entonces, yo primero tengo que mirar qué es lo que me están pidiendo. ¿Listo? Entonces, ya una vez lo tengo, entonces voy a invocar la función. Recuerden, ustedes la pueden invocar de la manera que quieran, llamándola de allá o escribiéndola. Miren también lo que pueden hacer. Yo aquí le puedo decir igual y empiezo. Miren que no necesito escribirla toda, sino una parte, re-e. Y observen que automáticamente ahí debajo él me dice reemplazar y me lo saca con fx. Es la función. Yo le doy doble clic y observen que lo tenga. Alguien dice, profe, pero es que a mí me gusta que me muestre la ventanita o el f de x. Miren que una vez que yo lo tenga aquí, yo puedo presionar f de x y miren que me va a salir los argumentos de esa función. Entonces miren que la función reemplazar, ¿para qué me sirve? Miren lo que dice. Reemplaza parte de una cadena de texto por otra. Y como él se ubica en el primer argumento o en el primer campo que dice el texto original, miren lo que dice. ¿Qué es el texto original? Es el texto en el que se desea reemplazar ciertos caracteres. Entonces, como yo estoy parado ahí, vengo y cojo el segundo. Miren que ahí, porque es el segundo número, no el primero, porque el primero es un ejemplo. Me paro en número inicial. Profe, ¿y qué es número inicial? Lea lo que dice ahí. Número inicial es la posición del carácter dentro del texto original que se desea reemplazar con el texto nuevo. Entonces, recuerden que yo lo tengo que reemplazar desde el carácter 1, porque es el primero. Miren, no importa si empieza con 1 o empieza con 3. Miren, porque aquí yo le voy a poner, ¿cuál es el carácter? 1.
¿Cuál es el primer carácter del segundo teléfono? 11. Miren la fila 10. ¿Cuál sería el primer carácter a reemplazar? El 3. ¿Y qué carácter es? El número 1. ¿Por qué? Porque recuerden que los teléfonos celulares o fijos tienen 10 caracteres y ellos empiezan siempre desde el primero hasta el décimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, siempre es el número inicial, la posición. Miren que me dice número de caracteres. ¿Y eso es qué, profe? Es el número de caracteres en texto original que se desea reemplazar. Miren que ahí dice, reemplazando los primeros tres. Entonces yo le pongo los 3. Y donde me dice texto nuevo, ¿qué es el texto nuevo? Es el texto que reemplaza caracteres en el texto original. ¿Qué carácter es? 536. Miren que yo lo coloco. Y ahora sí, miren el resultado. Antes de darle a aceptar, miren que ahí me lo muestra. Miren que el texto original empieza 111, 332, 69, 68. Y el resultado que nos dan igual nos dice 536, 332, 69, 68. ¿Qué reemplacé? Los primeros tres. Me dio el primero. Denle en aceptar y miren que ahí lo tengo. ¿Es parecido al de arriba? Claro, porque tengo que reemplazar los primeros tres. Si yo lo copio, miren lo que pasa. Listo, miren. Todo me reemplaza los primeros tres caracteres por el carácter 536 y me deja los teléfonos tal cual los tengo ahí. ¿Listo? Miren que es sencillita la fórmula. ¿Listo? Ahora, pasemos al segundo ejercicio. Miren allá. En la siguiente tabla, reemplace los dos últimos dígitos del número celular por el número 50. Miren el ejemplo. Entonces, ¿cuál es el número que yo tengo? 317, 684, 92, 25. Necesito reemplazar el 25 por el número 50. Miren el resultado. 317, 684, 92, 50. Miren que es exactamente igual con la misma función que hicimos. ¿Qué cambia? La posición del número. Entonces, trátenlo de hacer, a ver cómo les va, y en 2 minuticos les pregunto cómo la hicieron. ¿Cómo nos fue, muchachos, con esa? ¿Quién me ayuda, pues? ¿Quién me dice cómo les fue? Miguel Londoño, tienes la mano levantada. Cuéntame en qué te puedo servir. Ah, no, para decirle cómo se hace. Está sencillo. Ah, listo, dale, cuéntame, ¿cómo la hiciste? Bueno, usted se mete en la función reemplazar, se mete en FX y el texto original la selecciona, ¿cierto? Y el número Bueno, que queremos reemplazar son los dos últimos. sí, Entonces sí, decimos que señor, empezamos a reemplazar desde el número 9. Entonces colocamos 9. desde el número 9. Muy bien, entonces dice, texto original sería este, punto y coma. ¿Cuál sería la posición inicial? El penúltimo, o sea, el No, 9. la Ah, posición inicial, el 9, listo. sí, ¿Y cuántos caracteres voy a reemplazar? 2. 2, muy bien. Y ahora sí, ¿cuál sería el texto nuevo? 50. 50, listo. Lo pongo así tal cual lo tengo, ¿cierto? Sí, señor.
Listo. ¿Y qué le doy? Enter. Enter. Listo. Mírenlo ahí. Muy bien. ¿Sí? Entonces, algunos se preguntarán, profe, ¿y por qué la posición 9? Entonces recuerden lo que yo les di. Me piden son los dos últimos. ¿Cuáles son las últimas posiciones? La 9 y la 10. Eso simplemente es, miren que queda el número telefónico. 310, 312, 855, 92 y cambia el 45 por el 50. Y eso es todo. Mírenlo ahí. ¿Listo? Muy bien. Súper. ¿Listo? Bueno, vamos a realizar el tercero. Miren aquí. Ojo pues lo que van a hacer. Miren ahí. En la siguiente tabla, reemplace el número de tal manera que se adicione el código del país así. Miren que el número queda tal cual. Al número no le van a hacer absolutamente nada. Simplemente le van a adicionar paréntesis más 57, cierro paréntesis, espacio, guión, espacio y el número telefónico. ¿Listo? Entonces, miren a ver, eso se hace con la función reemplazar. Entonces, miren a ver cómo lo hacen y me cuentan. ¿Quién me ayuda con ese, por favor? Trabájenlo y ya lo miramos. Muchachos, ¿cómo nos fue? ¿Quién me quiere ayudar? Alguien que no haya participado. Adriana, ¿cómo te ha ido con este ejercicio? Profesora, lo estoy haciendo. Listo, dale pues. María, María López, ¿cómo te ha ido, María? Aquí pensando cómo lo hago. Listo, hágale tranquila, tómese su tiempo, no hay problema. Luisa Fernanda Villada, cuéntame. Profe, no me Laura, dio. ¿no le dio? Bueno, ya miramos a ver. Laura, ¿cómo te fue? Pum. Laura, cuéntame, ¿cómo te fue? Catalina, cuéntame, ¿cómo te fue? No, profe, mirando cómo se hace, pero no. Me Listo, queda no, eso tranquila, en lo último. dale, tranquila, ya lo vamos a mirar y verá que es fácil. Roldán, ¿cómo nos fue? Pues, profe, acá estoy intentando, solo que antes de Listo. darle enter, Ujú. me aparece el 57 solo, no me aparece entre paréntesis y el más Listo, 50. Aunque en el texto nuevo listo. yo lo pongo, pero no me Bueno, da. listo. Ya lo miramos a ver qué es lo que pasa. Miguel Londoño, cuéntame, ¿cómo te fue? Apenas estoy haciendo. Listo, perfecto. David, ¿cómo te fue a ti? No me ha dado aún. ¿No le ha dado todavía? No, señor. Listo, bueno, señor. Y Wilson, cuéntame, ¿cómo te fue, Wilson? Profesor, no, acá estoy tratando. Lo Listo, que bueno. pasa es que me pone Entonces, a pensar porque en señor, este caso no ¿sí? estamos reemplazando un texto, sino que estaríamos como agregando un texto.
Exactamente, muy bien. Y eso es lo que necesito. Perfecto. Póngale en cuidado. Vea. Vamos a hacerlo entre todos y verá para que lo vean cómo es de sencillo. Y, y miren, lo que pasa es que, ojo, aquí hay que utilizar es un poquito de lógica. Póngale en cuidado. Miren lo que nos pide. Miren que nos dice, reemplace el número. Pero entonces, miren que ahí, en ese pedacito de texto, puede haber una confusión porque nos están diciendo, ¿cómo así que reemplace el número adicionando? Es que el número yo no lo voy a cambiar. Yo tengo que es adicionar. Entonces, cuando uno recién mira esto, dice, pero es que uno con esa función no lo haría. Y con esa función es, póngale en cuidado. Miren que yo llego y le digo, igual reemplazar, ¿cierto? Listo. Entonces la voy a poner aquí y voy a llamar este cuadrito para que ustedes vean. Entonces, ¿cuál sería el texto original? Entonces, el texto original no cambia. Sería el mismo número telefónico. ¿Sí o no? Claro, listo. Bueno, ahora sí, ¿cuál sería el número inicial? Yo quiero que ustedes me digan, ¿dónde tiene que ir? ¿Dónde tiene que ir el 57? ¿En la primer posición, adelante, atrás, en el medio? ¿A dónde? Entonces, miren que yo la tengo que poner en el primero, claro. Listo. Póngale en cuidado. Número de caracteres. Me dice, es el número de caracteres de texto original que se deseo reemplazar. ¿Cuántos voy a reemplazar? 2, pero con el más sería 3. No, Sería mi vida. 3 con el más. No, Cero. mi vida. Póngale en cuidado. Pero, Y los Escuchen bien. paréntesis, ¿Cuántos? Pero es que mire, ojo, lean bien. El texto original que deseo reemplazar. ¿Voy a reemplazar o voy a adicionar? Adicionar. Adicionar. Ah, bueno. adicional, Entonces, ¿cuántos tengo que reemplazar? 0. Cero, claro. No tengo que reemplazar ninguno. Por eso yo les digo, miren que el número de caracteres dice, ¿cuántos va a reemplazar? No voy a reemplazar ninguno. Entonces le pongo 0. Y en el texto nuevo, aquí le voy a poner, miren, paréntesis más 57, cierro paréntesis, espacio, guión, espacio. Pero automáticamente ustedes me pueden decir, profe, pero mire el igual, no le está saliendo nada. Listo. Recuerden ahorita, cuando estábamos viendo la guía que yo les mostré, miren acá, qué pena, pues me voy a devolver un poquito. Miren acá, ¿se acuerda cuando les dije yo en encontrar o en hallar que cuando yo utilizo un carácter de texto tiene que ir entre comillas? Listo, ¿sí? Recuerden eso simplemente. Observen que aquí tendría que ir entre comillas ese carácter guión. Pero miren lo que pasa. Si yo le doy a aceptar, él me va a poner el número bien. Póngale en cuidado. ¿Qué pasa si yo le doy un clic aquí donde dice número de caracteres? Observen, le doy un clic y miren lo que pasa con con el paréntesis más 57 espacio guión. Miren que él automáticamente lo mete dentro de comillas. ¿Sí ven? Si yo me devuelvo. Entonces, eso es lo que pasa, que miren que cuando ustedes utilizan la ayuda de la función, él automáticamente pone las comillas. Pero cuando usted está digitando la función, la está escribiendo, usted la debe meter entre comillas. Miren cómo me queda el resultado. Igual, abre paréntesis más 57 espacio guión y me pone el número. ¿Me lo reemplazó? No, miren cómo me lo deja. ¿Sí ven? Entonces, por eso yo les digo, ojo, que toca utilizar un poquito de lógica. Miren que todos estaban incurriendo, casi todos estaban incurriendo en el error. ¿Cuántos números de caracteres? 3. Venga, ¿y pero por qué 3? ¿Voy a reemplazar? No,
voy a adicionar. Entonces, ¿cuánto? Miren que yo le puedo poner 0 o lo puedo dejar en blanco. ¿Sí ven? Entonces, miren que ese argumento o ese campo, como en la guía estábamos leyendo, obligatorio u opcional. ¿Sí ven? Entonces, en este caso sería opcional. Yo no le puedo poner nada. O le pongo 0 o lo dejo en blanco. Y miren que el resultado es exactamente el mismo. Porque yo no voy a reemplazar, voy a adicionar. Y miren que le doy a aceptar, miren el resultado. Cópielo. Miren, véanlo ahí. ¿Sí ven? Miren, véanlo. Y él me lo coloca. Si yo lo escribiera, muchachos, miren, de la manera que me están diciendo, profe, es que no me aparece. Observen, miren que si yo le doy igual y escribo la fórmula reemplazar, entonces, este sería el texto nuevo, ¿cierto? El texto original. Punto y coma. ¿Cuál es la posición inicial? 1. Punto y coma. ¿Cuál es el número de caracteres? Le voy a poner 0. Punto y coma. Y ahora sí, ¿cuál es el texto nuevo? Entonces, abro comillas, paréntesis, más 57, ¿sí? Que me está diciendo más 57, cierro paréntesis, espacio, guión, espacio, cierro comillas, ¿cierto? Y miren que le doy enter y miren cuánto me da. Me da exactamente igual que haciéndolo con la ayuda, ¿sí ven? Entonces, muchachos, entonces ahí es donde empezamos a ver la gran diferencia de uno ayudarse con el f de x o escribiéndola, ¿sí? Entonces, claro, ahorita mientras escogemos cancha con la fórmula, entonces uno se puede ayudar de quién, del f de x, ¿cierto? Pero ya con el paso del tiempo, entonces es mejor que ustedes vayan escribiéndola. Y miren, la copio y es exactamente igualita, muchachos. No tiene diferencia, miren. Si la copio, miren que es igual. De cualquiera de las dos maneras es igual. ¿Listo? ¿A quién le quedó alguna duda? ¿Nos quedó claro a todos? ¿O a alguien le retroalimentó algo? Bien pueda. La parte última, profe, las comillas y el espacio. Listo. ¿Qué pasó, Adriana? Cuéntame. ¿Qué quieres que retroalimente con este? No, o sea, iba como muy rápido, pero ya lo hice y me quedó bien, pero sí me gustaría que lo explicara nuevamente en la parte de abajo y Despacio. donde dice texto Listo. nuevo. En el texto nuevo, claro que sí, Adri. Exacto. Entonces, mire, ponle pues cuidado, sí, ya lo vamos a hacer. Ponle cuidado, mira. Recuerda, miren lo que yo les digo, muchachos. Ojo, ojo con la parte que estábamos leyendo arriba, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Miren que por acá, espera un momentico, yo les digo. Bueno, entonces, Adri, ya usted le quedó claro que cada vez que yo meta un carácter de texto, lo tengo que meter entre comillas. ¿Eso sí lo tienes claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces, si alguien no lo tiene claro, bien pueda, me puede interrumpir. Entonces, miren, ojo, ¿qué es lo que yo les digo? Miren que yo utilizo igual reemplazar, ¿cierto? Listo. Yo utilizo la función, voy a abrir el cuadrito para que me sirva de ayuda. Entonces, el texto original es el número de teléfono. ¿Listo? ¿Cuál, Sí. ¿Cuál sería la posición inicial? Entonces, la posición 1, porque miren que el 57 va adelante del número. Entonces, yo lo tengo que poner de primero. ¿Cuántos caracteres voy a reemplazar? Entonces, no voy a reemplazar ninguno. Entonces, yo le puedo o poner 0 o dejarlo en blanco. No hay problema. ¿Listo? Observen lo que pasa en el texto nuevo. Miren que aquí yo no necesito ponerle comillas porque él lo pone solito. Miren lo que yo le estaba explicando. O si usted le quiere poner comillas también, no hay ningún problema. Es como usted quiera, sino que cuando uno utiliza esto,
yo no utilizo las comillas porque él solito las pone. Entonces yo simplemente, él me está diciendo, es paréntesis más 57, cierro paréntesis, espacio, guión, espacio. Miren que ahí me las pone, ¿sí? Miren que yo simplemente lo pongo así, pero entonces ahí es donde Adriana me puede decir, profe, pero usted no está diciendo que eso va entre comillas. Sí, pero miren lo que yo le digo, que cuando utilizo como esta ayuda, si yo le hago un clic en la celda de arriba o en cualquier celda, miren, me puedo parar en la segunda, observe que él automáticamente le pone las comillas. ¿Sí se da cuenta? Miren que yo no le estoy poniendo. El mismo Excel se las pone. Entonces, ya es que usted caiga en cuenta cuando usted esté escribiendo o digitando la fórmula. Si yo la digito, claro, miren que él automáticamente se la pone y miren que me va a entregar el resultado. Adri, ¿me entendiste ahora sí ya ahí? Sí, señor. Listo, Listo. perfecto, muy bien. Gracias, ¿Alguien más? profe. Con todo gusto, Adri, con todo gusto. Muchachos, al- ¿alguien más que no le haya quedado claro? Roldán, cuéntame, ¿en qué te puedo servir? Y profe, digamos ahí en el Sí, cuadrito donde aparece la ayuda, sí, aquí ahí, en este, ¿sí? ahí en ese. ¿Sí? Digamos, yo no le daba a aceptar todavía porque no me aparecía acá abajito Ujú. cómo quedaba, ¿cierto? ¿Dónde está Entonces, el igual? ¿Dónde está el igual? Sí, correcto. ¿en qué momento o siempre debo, digamos, hacer un clic en alguna Bueno, de las casillas? listo. Roldán, muy bien, póngale en cuidado, miren. Entonces, allá va mi explicación, póngale en cuidado. Miren que si yo quito esto, lo que pregunta Roldán es muy válido. Miren pues, yo le pongo el paréntesis más 57, cierro paréntesis, miren que ahí aparentemente me da, ¿sí ven? Pero uno dice, profe, pero mire que le está dando simplemente el 57 más el seguido el número, ahí no le está dando. Y observen que si yo le doy un espacio, le pongo el menos, miren que él automáticamente se va. Yo le digo otra vez otro espacio. Entonces, cuando usted termine de digitar como le están diciendo que va en el ejemplo, como aquí, que es menos y espacio, miren, ahí lo terminé. En ese momento, usted hágale un clic en cualquier parte, sea aquí, sea acá, y miren que el resultado automáticamente se lo va a mostrar o le va a mostrar el resultado. Si usted en algún momento usted dice, no, pero venga, ahí hay un error. Entonces, mire o la posición o el número de caracteres que está reemplazando. Eso es todo. Es simplemente tener cuidado en esas dos partecitas. ¿Listo? ¿Entendido, Roldán? Sí, profe, ahora sí, Listo. porque ahora sí me Bueno, queda claro lo mismo, porque no le daba a aceptar porque no me exacto, aparecía cómo iba a quedar el texto. Yo no, entonces debe estar malo o me hace falta algo. exactamente. Muchas Exacto. gracias. Entonces, sí, con todo gusto, hágale. Entonces, siempre es eso. Simplemente revisar qué es lo que pasa ahí para uno poderlo mirar. ¿Listo? Pero miren que este ejercicio es muy chévere, muchachos, por lo mismo, porque miren que ahí le toca a uno mirar la lógica un poquito. Venga, ¿cómo así, profe? Y es que me está diciendo que no reemplace, sino que adicione. Entonces, profe, ahí no se hace con esa, sino con adicionar. No, miren que en todas es reemplazar. Simplemente se mira y ¡fum! Para abajo. ¿Listo? Para que ustedes lo sepan. Bueno, bueno. Entonces, vamos a seguir ahora con otro ejercicio. Vamos a seguir ahora con el que tenemos o la hoja que dice espacios. ¿Listo? Entonces, observen primero lo que hay ahí en ese cuadrito. ¿Listo? Tómense en 2 minuticos, revísenlos y ya seguimos.
Entonces, mucho cuidado con este ejercicio. Entonces, miren lo que yo tengo. Entonces, yo ahí tengo un cuadro de 4 columnas, ¿cierto? En la primera que dice número, tengo 3 empleados, 13. Tengo unos aprendices, ¿cierto? Tengo unos documentos y tengo unos contactos, que es el número del teléfono. ¿Listo? Pero cuando yo empiezo a mirar los datos, entonces yo observo varias novedades. En donde dice aprendiz, yo veo que hay unos nombres, ¿sí? Que están en mayúsculas y otros que están en minúsculas. Hay unos que tienen unos espacios, pueden tener 2 espacios, un espacio, ¿sí? Y uno dice, está como raro. Hacen falta datos, claro, en documentos. Miren que nos hacen falta 3 documentos. Y en contacto, la misma historia, hace falta un contacto. ¿Qué más le ven de raro? Entonces, yo veo que en algunos aprendices hay unos que empiezan por nombre, luego seguido del apellido, del primer apellido y luego el segundo apellido. En otros, empieza por apellido y termina en nombres. Entonces uno dice, miren, esa o como esa columna como está despelotada. Y eso es lo que vamos a organizar nosotros. Entonces a nosotros nos piden que organicen o que normalicen esa tabla o ese cuadro. Listo. Entonces, observemos ahí, muchachos, una cosa, ¿sí? Miren que en la parte de abajo nos dice, identifique los espacios y forma en que se encuentra esta base de datos y trate de organizarla de forma adecuada y presentada. Entonces, esto es lo que yo llamo una base de datos para normalizar. Y uno dice, profe, ¿cómo así normalizar? Cuando a mí me hablan de algo de normalizar, es que yo tengo que organizar mis datos que queden de forma que, de forma presentable, que se vea todo de la mejor manera, no eso tirado ahí a la cualquier manera. ¿Listo? Entonces, póngale en cuidado. Aquí, en este ejercicio, vamos a utilizar varias funciones. La primera función, vamos a utilizar la función espacios para quitarle los espacios que los nombres tengan. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a parar en la celda F2. ¿Listo? Y voy a invocar la función espacios. Entonces yo le pongo igual y pongo espacios. Entonces, miren que simplemente la selección, le doy doble clic. Y miren que el único argumento que espacios tiene es el texto. Entonces yo simplemente cojo este texto y listo. Miren que no voy a cerrar el paréntesis, simplemente le voy a dar enter. ¿Por qué? Porque ese es el final de la fórmula. Y listo. Aparentemente, muchachos, el primer nombre no tiene espacios. Y alguien dirá, sí, profe, tiene razón, el primero no tiene nombre, no tiene espacios. Pero miren que efectivamente sí tiene espacios. Miren que cuando yo me paro en esa celda y edito la celda con F2, miren que al final de Jaramillo hay un espacio. ¿Sí ven? Entonces, yo por eso voy a seleccionar toda mi columna y a pasarla por esa función espacios, que me reemplace esa columna completita. Entonces, miren que yo me paro en esta y ya le dije igual espacios y la celda. La tengo, cópiela hacia abajo. Y miren cómo me va a entregar esa columna. Cuando ustedes la copien hasta el final, abran esa columna completa
para que les quede del tamaño que es. Y comparen. Miren ya Sebastián Ruiz cómo está, sin espacios. Miren Muñoz Chávez, también sin espacios. Miren Bastidas López, me quitó el espacio. Miren miren Mosquera Bermúdez Blanca Cecilia, me quitó el primer espacio, el segundo y después de Blanca. Angie Carolina Castro también y Gabriel Eduardo. Entonces miren que ahí me quedó organizada esa columna sin espacios. Entonces alguien dice, profe, ya terminé, reemplacémoslo. No, señor. Eso todavía no está normalizado, porque mire que hay nombres en mayúsculas y en minúsculas. Entonces, vamos a organizar otra cosa. Vamos a poner primero, para practicar, todo en mayúscula y todo en minúscula. Entonces, se van a parar en la celda G2 y van a invocar la función igual mayús C. Miren que ahí está. Mayús C convierte el texto en mayúsculas. Entonces miren que yo le doy doble clic y observen qué texto van a reemplazar de la columna F. No vayan a reemplazar de la columna B, porque es que la B está desorganizada con espacios. ¿Dónde la acabamos de organizar? En la columna F. Y denle en Enter. Miren cómo me pone. Rodrigo Martínez Jaramillo. Y van a copiar de ahí para abajo. Miren que me va a poner todos los nombres en mayúscula. Ah, bueno, ahí ya se ve de una manera medianamente organizada. Miren, hagan lo mismo, abran la columna toda completa. ¿Listo? Miren que ahí la tengo en mayúscula. Alguien dice, profe, pero ¿por qué me está gritando? Cuando uno escribe en mayúscula le dicen, ¿por qué me grita? Bueno, entonces vamos a escribirla ahora, vamos a ponerla en minúscula a ver qué pasa. Se van a parar en la columna H, H2, y van a invocar la función igual minus C. Mírenla ahí, que es la minúscula. Doble clic. Profe, ¿y qué texto selecciono? ¿F o G? Entonces, cojan mejor la G, la que acabamos de hacer. Entonces, simplemente la selecciono y denle en Enter. Miren, y queda todo en letra minúscula. Rodrigo Martínez Jaramillo. Cópienla de ahí para abajo. Listo, mírenla ahí. La copiamos. Y la abren nuevamente. ¿Listo? Ah, miren qué interesante. Ya le quité los espacios, la puse en mayúscula, la puse en minúscula. Pero hay alguien que dirá, no, profe, eso se ve horrible, eso se ve espantoso. Resulta que los nombres propios, por una regla ortográfica que hay, dicen, la primer letra de los nombres y apellidos debe ir en mayúscula. Claro, tiene toda la razón. Entonces, vamos a ponerlo como a usted le gusta. Y para eso hay una función que se llama la función nom propio, N-O-M propio. Mírenla aquí. Yo le digo igual, nom, y miren que ahí aparece nom propio, la primera. Le doy doble clic y lo único que le pide es que el texto nuevamente. Selecciono el texto y denle en Enter. Enter. Y miren cómo les queda. Rodrigo, la R en mayúscula, Martínez, M mayúscula, Jaramillo, J mayúscula. Y cópienla. Y miren cómo les muestra. Las primeras iniciales del nombre y el apellido completamente en mayúscula. Entonces miren qué interesante. ¿Sí? Primero, espacios, luego mayúsculas, luego minúsculas, luego nom propio. ¿Listo? Entonces miren que vamos organizando la base de datos de acuerdo
a lo que nos van pidiendo o cómo se vaya presentando la situación. ¿Listo? Bueno. Entonces, profe, ¿terminamos? No, todavía no hemos terminado. Entonces yo tengo que organizar. Yo tengo que primero mirar si lo voy a poner nombres y apellidos o apellidos y nombres, porque nos falta organizar esa revoltura todavía, ¿sí? Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Aquí ya toca hacer, aquí ya el proceso ya es manual, pero entonces, yo aquí tengo que mirar lo siguiente. ¿Cuántos empiezan por nombre y cuántos empiezan por apellido? Entonces, por nombre, Rodrigo, Sebastián, Juan Pablo, Kelly, Angie y Gabriel. Tengo 6 nombres y resulta que son 13. Entonces quiere decir que cuántos tengo por apellido. Me imagino que tengo cuántos, que tengo 8, que tengo 7 para que me dé el 13. Entonces mire que tengo Muñoz, García, Galindo, Bastides, Márquez, Soto, Mosquera. Tengo 7 y del otro tengo 6. Mire que más o menos tengo parejo. Pero entonces, cuando son poquitos, pues yo lo decido. Entonces, digamos que lo vamos a dejar apellidos y nombre. ¿Listo? Entonces yo tengo que cambiar. Miren que para esto aquí si no hay ninguna función que me organice. Aquí ya toca manual. Entonces, como nos están pidiendo apellidos y nombre, entonces miren aquí, yo voy a empezar a escribir Martínez, Jaramillo, ¿sí? Rodrigo. Lo escribo sin espacio. Miren que lo voy a dejar. El siguiente, miren lo que va a pasar con el siguiente. También le voy a poner Ruiz. Le pongo Ruiz, Soto y le pongo Sebastián. Listo. El tercero, lo voy a dejar tal cual porque ya está bien. García también. Este lo voy a cambiar. Miren que ese CC se tiene que eliminar porque eso es como un documento. Entonces aquí simplemente le pongo García y le pongo Juan Pablo. Listo. Ya lo organicé. Galindo Liliana está bien. Bastidas, Márquez, Soto, este. Murillo, Kelly, Joana. Murillo, Kelly, Joana. Doble N. Listo. Mosquera está bien. Me toca cambiar los dos últimos. Castro. Castro Grisales. Angie Carolina. Y el último también. López, Cardona, Gabriel Eduardo. Gabriel Eduardo. Listo. Entonces, miren. Ah, profe, sí. Ya cambié los nombres, ¿cierto? Entonces alguien dice, profe, listo. ¿Y cómo hacemos para reemplazarlos? Entonces, en la columna anterior, ¿sí? Porque es que mire que tiene unos espacios en blanco, ¿cierto? Entonces, póngale en cuidado. Alguien llega y dice, profe, voy a seleccionar esto completo, le voy a decir copiar, me voy a parar aquí y le voy a decir pegar. Y miren lo que pasa. Profe, ¿qué pasó? Resulta que yo no lo puedo hacer así. Le voy a decir control Z. Espéreme, control Z. ¿Por qué no lo puedo hacer así? Porque mire que esto tiene unos espacios en blanco. Y haga de cuenta como si yo no tuviera información. Entonces me tocaría dejar en blanco. ¿Qué me toca hacer? Coger, si son estos dos, control C, ponerlo aquí, control V, que me reemplace las celdas. Miren esta, control C, control V. Me toca hacer uno por uno. Control C, control V, cojo los dos últimos, control C,
control V. Ah, profe, ahí ya lo terminé. Claro, miren que en la columna I ya queda todo organizado, ¿sí? Por apellidos y nombres. Si tiene un apellido, pues un apellido. Si tiene los dos y los nombres. Miren que ahí ya quedó bien. Listo. Profe, ahí terminamos. No, todavía no. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca reemplazar esa columna ahí que tengo ahí, la tengo que poner ¿en dónde? En los datos originales del aprendiz. Listo. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Entonces, miren que yo voy a seleccionar, ¿cierto? Le voy a decir copiar, profe, y voy a venir aquí y le digo pegar. Y miren lo que pasa. ¡Ay, profe! Se me perdió todo. ¿Qué pasó? Entonces, vamos a decirle deshacer. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Resulta que si ustedes se acuerdan, miren que cada una de estas columnas viene formuladas. Miren que en la columna F viene formulada de espacio de la que tenía error. La G viene de la F, la H viene de la G, la I viene de la H y de la J. Cuando ustedes vayan a copiar, digamos, esta columna que tiene fórmulas en alguna parte, miren cómo tienen que hacer. Yo le doy copiar. Donde la vaya a pegar aquí, yo no le doy aquí de este icono de pegar, sino de este menú contextual. Abro este y donde dice pegar valores, voy a escoger el primero. ¿Por qué? Porque yo tengo que quitar todo lo que venga formulado. Miren, cuando le doy pegar, miren que inmediatamente me lo pega y me lo pega bien y no se ha perdido nada de las otras columnas. ¿Listo? Entonces, miren lo importante que es aprender. Cuando yo tengo algo formulado, pegarlo, pero que me lo pegue sin fórmulas, porque si no, todo se altera. Muchachos, les pido excusas por esa tos que tengo, pero no me he podido aliviar de esa virosis que tengo. Listo. Me disculpan ahí en todo caso. Bueno, Tranquilo, profe. muchas gracias. Bueno, póngale en cuidado. ¿Qué pasa? Miren que ya en este momento yo ya tengo normalizada la columna de aprendiz. ¿Qué me haría falta? Simplemente organizarlo de manera que quede de A a la Z, ¿cierto? Pero entonces uno llegara y dijera, yo voy a escoger todo, pero mire que los números ya están organizados. Mire que solamente sería desde aprendiz hasta contacto. Entonces, ¿qué hacen ustedes, muchachos? Miren que yo simplemente voy a seleccionar aprendiz, documento y contacto y voy a seleccionar única y exclusivamente las tres columnas. ¿Listo? Miren que aquí donde dice en inicio, en la parte de edición, voy a activar este icono y le voy a decir ordéneme de la A a la Z. O también le puedo decir orden personalizado. Es preferible que se vayan por aquí, orden personalizado, para que le saque este cuadrito. Observen que este cuadrito, él le dice, mis datos tienen encabezados. Asegúrense siempre de que tengan esa casilla de verificación activada. Miren que aquí ordenar, simplemente lo voy a ordenar por aprendiz. Valores de celda de A a la Z. Y dígale a aceptar. Cuando le doy a aceptar, miren cómo me lo pone. Bastidas,
Castro, Galindo, García, García, López, Márquez, Martínez, Mosquera, Muñoz, y miren que me lo organizó de manera lógica y secuencial, de la A a la Z. Si lo hubiera seleccionado con los números también los hubiera cambiado en este orden. Y observen, ahí ya puedo entregar la base de datos normalizada, sin errores, sin espacios, todo en minúscula o en mayúscula. Ya puede hacer que la persona le diga, no, páseme los nombres en mayúscula. Ya los nombres, eso sí se cambia con una orden, ¡pum! Y ya quedan todos en mayúscula, pero mire que lo tiene de una manera lógica y secuencial, como tiene que ser. Bastidas, López, Yasmín, mire, cada uno, apellido, primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. Miren cómo los tiene y así es la manera como lo tienen que entregar. ¿Listo? Entonces, miren, la manera que uno tiene que hacer, ¿sí? Cuando uno tiene claro qué es lo que va a hacer, miren que usted no tiene ahí enredos de ninguna clase. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna duda con respecto a ese ejercicio? O claro, hasta ahí. Claro, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a mirar ahora la siguiente hoja que dice conca. ¿Listo? Y aquí, miren un poquitico los datos que tiene y ya les empiezo a explicar qué es lo que vamos a hacer aquí. Bueno, muchachos, pónganle pues cuidado. Resulta que esta tercera hojita, esta cuarta, perdón, que dice conca, es una hoja que me va a permitir concatenar o unir varios caracteres en una sola columna. ¿Listo? Entonces, vamos a observar primero qué tenemos en esa tabla. Observemos que esa tabla es algo que tiene que ver con carros. Tengo un precio comercial, un avalúo de carros, tengo una placa del vehículo, tengo una marca y un modelo, ¿cierto? Y de ahí para allá, pues tengo una serie de columnas que se van a ir llenando dependiendo de las columnas que tengo ahí, de la placa, de la marca y del modelo, ¿cierto? Cada uno lo tiene. Y en la parte de abajo tengo unas condiciones. ¿Cuántas condiciones? Pues tengo 6 condiciones para llenar las 6 columnas que tengo ahí para llenar, ¿cierto? Pero miren, algo antes de empezar es que yo les voy a que ustedes aprendan a diferenciar la función concatenar de concata. Miren que ahí la columna E y F tienen lo mismo, concatenar y concat. Les voy a explicar la diferencia de las dos funciones. Las dos funciones hacen exactamente lo mismo. Permiten unir cadenas de caracteres, pero vamos a mirar cuál es la diferencia. Una, concatenar completa, es la función viejita, que funciona o trabaja hasta este Office 2019, el que yo tengo instalado aquí en este equipo. Y la función concat es la versión moderna, es la versión nueva. Entonces, esa versión tiene algo mejorado a la anterior.
Miren pues. Entonces, digamos que a usted le pide, muchachos, necesito que me una ahí donde dice motor, placa de vehículo y marca. Ah, listo. Observen qué pasa. Yo voy a decir igual y voy a escribir concatenar. Observen, muchachos, le voy a quitar esa E para que ustedes vean. Miren que aquí me aparecen las dos funciones. Concat solita, ¿sí? F de X y concatenar completa, pero me aparece con un triángulo, como una advertencia. ¿Qué me está indicando eso? Que esa función está próxima a salir. Si yo instalara en mi equipo un Office 2021 o 2022 o el nuevo, el Office 365, yo no encontraría la función concatenar, porque ya hasta este Office funciona. Listo. Pero miren que yo lo tengo que dejar instalado para poderles explicar a ustedes la diferencia, cuál es. Entonces, observen que yo voy a utilizar concatenar aquí. Voy a solicitar la ayuda. Miren que el concatenar une varios elementos de texto en uno solo. Él simplemente me está pidiendo cadenas de caracteres. Miren que en el texto 1 yo voy a hacerle un clic a la placa del vehículo. Y el texto 2 voy a poner marca. Y mire que si le doy a aceptar, el que pone WSB 982 Mazda. Simplemente me unió las dos columnas, B y C. Vamos a mirar qué pasa con el concat, a ver si funciona igual. Miren que es exactamente igual. Igual, yo le digo concat. ¿Listo? Miren que si lo pongo acá, él me dice, concatena una lista o rango de cadenas de caracteres. ¿Sí ven? Entonces, observen. Y miren lo que me dice texto 1. Texto 1, texto 2 son de 1 a 254 cadenas o rangos de texto. El texto 1 quiere unir Mazda y el texto 2 quiere unir el modelo. Le doy a aceptar y miren cómo queda. Mazda 1995. Profe, ¿y entonces cuál es la diferencia entre las dos? Póngale en cuidado. Que concatenar no permite unir rangos. Profe, ¿cómo así? Observen. Yo quiero unir aquí estas tres. Miren lo que pasa. Yo le digo igual, concatenar, ¿cierto? Miren, las cojo y simplemente voy a seleccionar estas tres y le doy Enter. Y miren que automáticamente me sale numeral valor. Y eso es un error porque él se pierde. ¿Qué pasará si yo lo hago con concat? Miren acá, igual concat. Abro o la selecciono y vengo y selecciono estas tres. Y le doy enter y miren que el concat sí permite unir rangos. Esa es la única diferencia de las dos, que el concat permite rangos y el concatenar no me permite rangos. Si usted tiene un Office viejito y va a unir varias, entonces tiene que ir seleccionando la primera cadena, luego la segunda, luego la tercera, la cuarta, y así sucesivamente hasta que termine con la última. En cambio, en el concat, usted selecciona concat, selecciona las tres, enter, y él automáticamente se la une. Esa es toda la diferencia. ¿Listo? Para que ustedes sepan. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido? Bueno, muchachos, entonces, miren, faltan 10 minuticos, faltan 10 minuticos para las 8. Vamos a dejar entonces hasta ahí la clase de hoy. Me pareció que fue muy productiva. Vimos 3 temas. La próxima clase, entonces, vamos a trabajar con esta del concat y con el ejercicio y la base de datos. ¿Listo? Les agradezco a todos que hayan venido a la sesión. Les deseo una excelente noche, un excelente fin de semana y ojalá el martes nos podamos volver a ver nuevamente aquí en la sesión. Muchas gracias a todos por la presencia y la disposición. ¿Listo?
Gracias, Gracias, profe. profe. Feliz Gracias noche a usted, para todos y profesor. Que feliz se noche. Con mejore. gusto. profe. Una feliz Cuídense noche mucho. para Chévere, todos. feliz noche. Gracias, igualmente.